Muy buenos días, sábado 22 de octubre del 2022. Mónica Yaya, Rosa Bartra los saludan en un programa más de Pico a Pico. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rosa. Buenos días a todos los seguidores de Pico a Pico. Muchas gracias a Coordinadora Republicana, al Portal La Abeja. Y muchas gracias, Rosa. Gracias también a BHTV. Gracias a ti por compartir estos minutos de conversación conmigo. Y a nuestros amigos en las redes sociales por acompañarnos sábado a sábado para comentar esta tan desenfrenada vida política que vive nuestro país desde hace un tiempo. Comentaba contigo, Mónica, antes de empezar el programa, que uno se descuida un par de horas y las circunstancias pasaron tan rápidamente que lo que pasó en la mañana ya no es noticia. Igual nosotros tratamos de hacer un resumen de lo que pasó en la semana para comentarlo desde la óptica que tenemos cada una de nosotras en su programa. Mónica, empezaremos pues con la denuncia constitucional que presentó la fiscal Benavides a el Congreso de la República solicitando que se le permita acusar al presidente de la República por una serie de delitos que al final han logrado una reacción en el Poder Ejecutivo que los ha llevado a pedir a la Organización de los Estados Americanos que se active la Carta Democrática. Creo que ese es uno de los temas que más se ha comentado en la semana y debería ser el primero que empezamos a comentar. ¿Qué te parece? Bueno, en primer lugar, yendo por partes, la denuncia que ha hecho la fiscal es un documento y contiene una teoría bastante delicada, porque de acuerdo a lo que se ha determinado en las investigaciones hasta esta etapa del Ministerio Público, el presidente de la República no solamente estaría liderando una organización criminal, cosa que de por sí ya es escabroso desde mi punto de vista. Nunca había escuchado que un presidente de la República del Perú integre, mucho menos que lidere una organización criminal. Y en la teoría fiscal, esta organización criminal no solamente estaría involucrada en la desaparición de medios probatorios como el haber destruido celulares que contenían mensajes, intercambio de comunicaciones importantes, sino incluso el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación, responsabiliza a esta organización criminal de actos de sicariato. Es una situación jamás vista, jamás oída en un Perú de por sí, en un país de por sí informal como el Perú. Yo creo que estamos ciertamente en una situación de límite entre lo moral y lo inmoral. Claramente, desde mi punto de vista, el presidente de la República, el señor Pedro Castillo, ya pasó claramente al lado inmoral. Y en este punto yo quisiera hacer una precisión de todos modos, porque he escuchado decir a algunos politólogos incluso señalar que la señora Patricia Benavides es en estos momentos la lideresa de la oposición. Y eso me parece muy delicado, porque el Ministerio Público no puede cumplir un papel político en la investigación que está haciendo de los actos del presidente de la República. Se le hace daño a la investigación fiscal cuando se señala que Patricia Benavides es una lideresa de la oposición. Creo que debemos dejar tranquilo al Ministerio Público en ese sentido, no contaminar o no permitir que se contamine una investigación fiscal con temas políticos, aunque su trascendencia sea política, pero yo creo que está muy mal, aunque parezca un halago, decir que la fiscal de la Nación es una lideresa de la oposición, porque eso sería darle precisamente en la yema del gusto a Pedro Castillo cuando señala que hay una persecución política contra él, ¿no? Y bueno, también me parece que de alguna manera ha requerido un mayor análisis la utilización de
eh, esta mención de la Convención Internacional contra la Corrupción. Yo pienso que la Convención Anticorrupción, la Convención Internacional Anticorrupción, requiere, como lo dice su propio texto, un análisis con las normas internas de un Estado parte. Y por lo tanto, me parece que también ha habido un poquito de apresuramiento allí en la interpretación jurídica sobre esta convención ¿Por mencionada parte por la de fiscal quién, de la Mónica? Nación. Ah, por parte de la fiscal, ok. Así es, sí, yo creo que sí, ¿no? Leí también a la señora María Elena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, señalando que era el momento de interpretar correctamente el artículo 117 de la Constitución, porque estamos en una situación límite y que podría ser el punto de quiebre para cambiar el destino del país. Todos quisiéramos que el destino del país cambie, porque estamos yendo evidentemente por un mal camino, éticamente hablando, dentro de la política, pero yo creo que esto siempre debe significar, implicar una mirada hacia el futuro, ¿no? Me preocupa mucho esas interpretaciones antojadizas, esas interpretaciones espontáneas. Yo creo, y tú sabes, Rosa, que muchas veces hemos tenido debates al respecto, yo creo que Pedro Castillo debe ser vacado, debe ser vacado. Creo que es clara su inmoralidad y ya se necesita un número de congresistas para vacarlo. Porque ese es el camino constitucionalmente establecido. Efectivamente, Mónica, nosotros hemos discutido mucho alrededor de el procedimiento que la Constitución avala, que en un Estado de Derecho debe practicarse. Y las diferencias que teníamos básicamente estaban orientadas a que si se puede o no se puede investigar. Y yo recuerdo que esta ha sido una discusión que le hemos tenido semana tras semana Es mientras cierto, duró este tema. es Siempre cierto. fui de la opinión de que no se podía porque íbamos a llegar a un callejón sin salida, que el mismo juez Checli había dicho en su resolución de diligencias preliminares, tú no puedes pasar. Y eso que la diligencia preliminar ya fue forzada. Creo que el Ministerio Público, seguramente con muy buena intención, ha errado y ha hecho mal uso de su facultad para investigar y ha forzado lo que la Constitución no permite. Y le ha dado con esto el argumento a Pedro Castillo para victimizarse y alegar persecución política. Cosa que desde mi punto de vista definitivamente no hay, pero le han dado pues la herramienta que necesitaba para levantar sus banderas del pobrecito perseguido, porque es verdad que la denuncia de la fiscal de la Nación no tiene sustento constitucional. Ojo, no estoy hablando de los elementos de convicción que allí describan Claro. determinadas conductas criminales. No, la fiscal de la Nación no tiene competencia y mira lo que dice en su denuncia constitucional. Le dice al Congreso, inaplica la Constitución, inaplica el 117 y aplica la convención. Ok, pero la convención no dice que es vinculante a los estados parte, dice que cada estado parte resolverá de acuerdo a su legislación interna. Y nuestra constitución no permite acusar al presidente en funciones. Siempre sostuve, y esto lo vengo diciendo desde el 2017, que se necesita la reforma del 117 de la Constitución. A la Constitución no la vamos a estar interpretando cada vez que hay una circunstancia. Las constituciones precisamente se caracterizan porque son permanentes en el tiempo. A lo más, unas cuantas enmiendas, aclaraciones, pero no vas a estar interpretando, porque Claro. además el 117 de la Constitución no necesita interpretación. Es muy claro el texto, solo puede ser acusado durante su mandato por 1, 2, 3, 4. No Claro, dice pero también, no dice además. eso de todos modos no quita el valor de los elementos de convicción que ha puesto la fiscal de la Nación en el escritorio del Congreso de la República para que los congresistas analicen la posibilidad de vacar al señor Pedro Castillo por las investigaciones, ¿no? Tomando como insumo las investigaciones que ella ha hecho para utilizar el artículo 113 de la Constitución referido a la incapacidad moral del presidente de la República. Yo creo que esa investigación tiene muchísimo valor,
para demostrar que lo que se viene diciendo de Pedro Castillo tiene asidero, tiene sustento, hay elementos de convicción. Pero creo que el camino es el del artículo 113, no el artículo 117. Yo de acuerdo, Mónica, de acuerdo ahí totalmente, pero discrepo profundamente en esta situación contigo por la siguiente razón. Cuando tú quieres mezclar lo penal con lo moral, tienes realmente un laberinto, un tema que no te va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando tú abres una investigación, la abres respetando primero el principio de presunción de inocencia por sobre cualquier circunstancia. Entonces, en un proceso penal, tú eres inocente hasta que con sentencia firme se demuestre lo contrario. Entonces, si vas a usar un argumento de una carpeta de investigación penal, tendría que esta estar reconfirmada en la instancia correspondiente del Poder Judicial para que tú la puedas llevar a otra instancia. No es así. Es un camino que no se debe cruzar. Precisamente por eso es que se prevé la capacidad por la vacancia por incapacidad moral permanente, porque a criterio de nuestros representantes, el presidente es incapaz moralmente, no por lo que diga un indicio criminal, no Claro, por lo que diga pero lo que pasa es que termino, apagar las cámaras sí, del Palacio de Gobierno para que pueda escapar la cuñada del presidente es de por sí un acto criminal. Y eso está ya demostrado. No podemos esperar, estimada Rosa, los años que dure un proceso penal para decir, ah, efectivamente, había una incapacidad moral en el presidente de la precisamente República. por Yo creo que eso, ahí ya claro, están claros claro, los elementos como para que el Congreso de la República, la mayoría que se necesita, determine esto efectivamente es una incapacidad moral, ¿no? Como es una es que incapacidad Mónica, moral, por ahí ejemplo, tenemos, ahí llamar tenemos un problema, llamar escúchame. prácticamente a un enfrentamiento entre peruanos y enfrentar a la población contra los medios de prensa. Entonces, Tenemos un problema de no legalidad, pues, podemos Mónica, esperar a que termine en un un proceso penal estado 5 años de, cuando ese presidente ya está arrasando. Mira la cantidad de ministros que tiene el señor Aníbal Torres. Se ha reído de los peruanos en su cara. Ha cobrado no sé cuántos millones de soles por un contrato que ha sido declarado nulo. Y ok, sigue Mónica, pero siendo ¿por qué no presidente tocan a Aníbal Torres? ¿Por qué el Congreso no le toca un entonces, pelo a el Aníbal presidente Torres? de la República no tiene noción de lo que es, de lo que Mónica, por eso, representa el cargo que él ejerce. para poder cerrar mi idea, precisamente por eso es que no puedes entrecruzar los caminos penales con los caminos morales, porque el penal tiene presunción de inocencia y hay que respetarla. Hay que respetarla. ¿Sabes por qué hay que respetarla, Mónica? No, Porque eso, la- presunción la- de inocencia en materia las penal, hay que cárceles respetarla. las Estamos cárceles hablando de del tema nuestro país, moral. las cárceles de nuestro país están llenas de Pero gente eso que ha está sido bien, mal Rosa. defendida o Nadie no lo ha está tenido mandando a la defensa. cárcel todavía al señor. Por eso, No lo estamos espera, mandando a pues, la cárcel. Que espera, termine su Mónica, proceso penal. espera. Pero el tema Claro, pero moral está más que demostrado. no puedes mezclar un tema penal que necesita probarse con un tema moral. Tienen que separarlo. Y para el tema moral solo necesita la convicción del congresista de que efectivamente está frente a alguien con incapacidad moral permanente y que no sean Pero no cobardes hay, y que voten. tú consideras que no hay convicción de que Pedro Castillo está moralmente incapacitado. No, yo lo he sostenido desde hace mucho tiempo, por Ese es eso el sostenía tema. que el camino es la vacancia, pero por principio, Mónica, no puedo decir, este indicio, esta sospecha, yo la valido como si ya hubiese sido declarada completamente válida y la uso en un proceso por incapacidad moral. No funciona así. Ahí hay una vulneración realmente grave al principio de presunción de inocencia que debemos defenderlo, Mónica, porque finalmente los más débiles, los más pobres, son los que más sufren en la vulneración de sus derechos fundamentales. Y Pero cuando Pedro se trata Castillo de en estos defenderlos, momentos no es yo, débil. si No es no, débil en estos el momentos. día que se atropelle el No derecho, forma el parte de la día población el vulnerable. día que se aproveche, que se despoje de la protección de derechos fundamentales a la persona más poderosa del país, ¿qué le espera al más humilde? ¿Qué le espera al más pobre?
Por eso No, es no, que, por eso pero es que lo que soy pasa tan, es que la tan presunción intensa de además, inocencia de Pedro Castillo para el proceso penal, eso tiene que ser absolutamente garantizado. por Yo misma le he supuesto. pedido, he sido citada la semana pasada para un proceso judicial que le están siguiendo a Dina Boluarte por un delito aparentemente cometido antes de ser ministra de Justicia. Y en mi declaración yo dije, cuando te preguntan, ¿quiere usted decir algo más? Sí, que se respete la presunción, el derecho a la presunción de inocencia de la señora Dina Boluarte, ¿no? Independientemente de ¿De quién los se documentos trate? que yo estoy presentando y que serán valorados, pero que se respete su derecho al debido proceso. Lo mismo para Pedro Castillo en su proceso penal. Pero yo creo, Rosa, que nadie puede en estos momentos decir que el señor Pedro Castillo tiene presunción de inocencia en estos momentos respecto a su capacidad moral. Es No, 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 no. evidente que ese Lo que señor pasa no es que, tiene capacidad moral para seguir a ver, siendo presidente de la Mónica, República. Mónica, lo que pasa es que no hay presunción de inocencia en la capacidad moral. Eso es, Exactamente. Así es. esa es la convicción del Por congresista, pero eso, la presunción de por inocencia, eso mismo, dejémosla por para el eso mismo es proceso que no penal. puedes entrecruzar temas Por penales eso. con temas Exacto. morales. Deja los temas penales Exacto. en su Así espacio es. y solamente argumenta temas de incapacidad moral, pero no digas, me voy a coger de la carpeta de la denuncia constitucional estos elementos porque no funciona así. Lo El que principio de pasa es que legalidad en la tiene que investigación penal, respetarse lo que pasa es que independientemente de quién se en la trate. investigación penal han salido, con la investigación fiscal se ha obtenido más información que recontraconfirma la incapacidad moral del señor Pedro Castillo. Y Pero no se están puede en el dejar de tema tomar en penal cuenta y en eso. el tema penal en investigación. Y mira que de declaraciones eficaces y de colaboradores y de testigos protegidos, la verdad es que nos han contado cuentos hasta ahorita. Tenemos colaboradores Eso es eficaces cierto, y pero testigos cada caso es protegidos. distinto. Es verdad que cada caso es distinto, pero en estos casos en los cuales se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia, más es sumo que realmente lo que es cierto. Y lo hemos visto en los últimos 5 años. Lo hemos visto desfilar por el penal a uno, a otro, y al final los delincuentes más grandes hasta ahora no son tocados, pero ni en un pelo. Y otros han pagado prisión y cosas mucho peores y hasta el momento no se les demuestra absolutamente nada. Entonces eso de que alguien dijo y por lo tanto, no. No, pero no es Ahí, alguien dijo. ahí Es es. la fiscal de la nación, que entendemos que ha hecho una No, no, investigación pero la fiscal de la imparcial y nación objetiva. Y yo creo basa que esa información que ella ha brindado debe ser sus indicios analizada por el Congreso de la República. sus indicios están basados en los dichos de colaboradores eficaces. Mónica, lo que pasa es que tenemos un problema serio. Ojo, nuevamente, disclaimer, no soy defensora de Pedro Castillo, soy una abogada litigante que defiende los derechos fundamentales por encima de cualquier personaje. Partiendo por eso. Entonces, mira, no nos tenían con que Samir Villaverde ya tenía todas las pruebas y que solo era cuestión de que salga del penal y que tenía todas las pruebas con respecto al fraude. ¿Qué tenemos de eso? ¿Se volvió a saber algo de Samir Villaverde? ¿Está en el Perú todavía? Digo, ¿no? Solo digo, solo me hago un par de preguntas. Y lo mismo con todos y todos los demás. Bueno, Entonces, pero hay cosas que dijo Samir Villaverde, que es un delincuente, hay cosas que dijo Samir Villaverde que han sido, que tienen alguna información adicional que la corrobora, porque de eso se trata, que el dicho del colaborador eficaz se ha corroborado con elementos adicionales. Por ejemplo, respecto de los 100.000 grandes que supuestamente le entregó al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se ha determinado que efectivamente hubo un movimiento de dinero de las cuentas ¿cómo se llama este señor? Samir Villaverde, previamente, horas previas a su visita a Juan Silva. En esos movimientos se revela que efectivamente él retiró 100.000 soles. Entonces, hay elementos que no terminan de corroborarlos, todavía tiene que seguir eso investigándose, pero yo creo que lo que ha dicho Samir Villaverde puede ser verificado, comprobado, y sí han surgido elementos adicionales que han partido o que han sido obtenidos por el Ministerio Público. Pero Rosa, yo creo que esta discusión tú y yo nunca la vamos a terminar.
y ya nuestros Efectivamente, seguidores nos han efectiva- escuchado muchas ya, veces ya, sobre eso. Hay efectivamente. algo que Y tú es que, mencionaste antes ujú, de ujú, el inicio de este programa y fue la actuación del presidente del Congreso de la República respecto a el tema, me parece, de la carta de la demanda de la OEA. competencial. De la OEA. Bueno, hay dos temas porque no hemos agotado el tema de la OEA. Ah, La OEA, mira, contrariamente a lo que yo había analizado, porque me pareció que conseguir 24 votos iba a ser complicado para el gobierno peruano. Sin embargo, para sorpresa, creo, de casi todos, la Carta Democrática o el pedido del gobierno peruano ha sido aprobado por aclamación. Entonces, esto realmente nos dice mucho de qué tan mal se están llevando algunos procesos, en este caso el proceso de acusación constitucional que ha generado una reacción de ese tipo en la OEA. Entonces, ojo que hay que tener cuidado. Vamos caminando sobre firme y respetando la Constitución y los principios de los derechos fundamentales, porque de lo contrario, esto puede ser un boomerang. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora, ¿qué ha hecho el presidente del Congreso? El presidente del Congreso ha ampliado la demanda competencial que se inició contra el Poder Judicial por el tema de la elección del defensor del pueblo. Entonces la ha ampliado en el sentido de enviarle al Tribunal Constitucional una consulta con respecto a la aplicación del artículo 117 con ah, respecto a la denuncia que ah, ha planteado la fiscal de la Nación. Considero que es un error. El Tribunal Constitucional no es un ente consultivo, es así es. resolutivo. O sea, tú Eso no es le cierto. envías una consulta al Tribunal Constitucional, no puede opinar, porque al final, si entra realmente una demanda competencial por el tema, pues habría adelantado opinión. Así que por ahí hay un error tremendo. Ahora, si lo presentaron como parte de la demanda competencial, la crítica que se ha hecho es no la puede enviar el presidente del Congreso. Y es que realmente no la puede. Si se trata de una demanda competencial, no solamente necesita aprobación de la Junta de Portavoces o del Consejo Directivo, necesita ser votado en el Pleno. Solo el Pleno puede decidir o no la presentación o los términos de una demanda competencial. Entonces, yo creo que hay que abrir bien los ojos, hay que hacer bien las cosas, porque de lo contrario, este afán de victimización del presidente Pedro Castillo cada día va a ser más grande y cada día le vamos a dar un poquito más de valor a algo que no debería hacerse. Entonces, también es momento de poner un poquito de calma para que las decisiones que se adopten estén encaminadas a conseguir logros. De lo contrario, vamos a estar de tumbo en tumbo y en medio de este tumbo y tumbo estamos 33 millones de peruanos que estamos padeciendo lo indecible de esta situación de inestabilidad. Así que Claro, esperemos que esos pasos en falso pueden ser aprovechados como lo son, ¿no? lo son, lo son. Por Pedro Castillo y Y sus por su aliados. corte de nobles, ¿no? A los que las leyes no les alcanzan precisamente porque falta un poquito de experiencia en el manejo de los instrumentos que la política provee, como por ejemplo la primera solicitud de vacancia de la congresista Patricia Chirino, que yo creo que tuvo fundamento, pero no contó con el apoyo No fue previo ni oportuna. siquiera de los congresistas de su bancada, Es ¿no? que no fue Entonces, oportuna, Mónica. O sea, el Congreso es un ente representativo que para alcanzar votaciones calificadas necesita estar de acuerdo. claro, parlamento, parlare. Así es. Y Y hablando de pasos en tienes, falso, tienes que conversar y convencer de que lo que estás así es, proponiendo es lo más adecuado para lograr la adhesión en forma de votos. Esto no son voluntades individuales. El Congreso de la República es un ente al cual se va a generar consenso porque al final son los votos los que los que determinan el fracaso o el éxito de una propuesta. Así que creo que fue un tema de emoción, de probablemente inexperiencia de repente ahí y se de necesitaba entusiasmo por querer una hacer. mejor asesoría, ¿no?
Probablemente, y creo que el presidente del Congreso también debería reflexionar un poquito con respecto a las decisiones que toma, especialmente si éstas deben respetar un procedimiento parlamentario obligatorio. Y por último, para cerrar, Mónica, el tema de la gestante que desapareció el día de ayer o anteayer, ¿no? Desapareció el día jueves, apareció el día viernes y resulta que no había estado no había estado nunca, ni tampoco en los últimos meses gestando. Entonces, creo que también vamos a em, evitar especular tanto, porque todo esto es usado por quienes quieren distraernos de aquello que es importante. Por eso es Sí, que mira, se creó allí mucha prudencia para escuchar y sí, para reaccionar. este, las investigaciones no han terminado, tengo entendido. La señora Sevilla, Gabriela Sevilla, sigue denunciando la desaparición de su bebé. Nosotros no podemos esperar que todos tengan las mismas reacciones que nosotros tendríamos, ¿no? Yo como madre estaría deshecha absolutamente, pero yo no puedo, digamos, tratar de calificar a los demás según mis cánones o mi manera de ser. Pero sí hay, estimada Rosa, circunstancias muy extrañas. Por ejemplo, la hermana de la señora Gabriela Sevilla es funcionaria del Ministerio de Cultura, donde, bueno, lógicamente hay una ministra de Perú Libre, que es la señora Betsy Chávez, pero lo más extraño es que la hermana de la señora Gabriela Sevilla, la embarazada, que denuncia la pérdida de su La bebé, supuesta embarazada. visitó hace poco, en agosto de este año, a Aníbal Torres. ¿Mm? Esa situación se presenta extraña, como es extraño, es extraña la concurrencia de tantos elementos oscuros en este supuesto secuestro y desaparición, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la señora Gabriela Sevilla no muestre, por lo menos, para acreditar que estuvo embarazada y que todo el Perú busque al bebé, como que es lo que se necesitaría en estos momentos, que acredite, mire, este es el informe de mi ginecólogo en donde dice que efectivamente estuve embarazada y he tenido 9 meses de control prenatal, disculpa, o he tenido el control prenatal y tengo 9 meses de embarazo. Por favor, no discutamos cosas que no son ciertas y pongámonos todos a buscar a mi niña. Entonces, yo O creo su que niño. Bueno, el punto, la Mónica, es propia que ella Gabriela Sevilla me parece que ha no está pasado, aportando los elementos necesarios como para que en estos momentos se deje de pensar que está mintiendo y se vaya a lo que principalmente se necesita, que es buscar a la bebé. Dice que era una bebé, ¿no? Del mira, sexo femenino. lo que pasa, Mónica, es que tú y yo somos madres y conocemos el periodo del puerperio. ¿Ya? Es realmente muy complicado que un médico, que un especialista, que un médico legista no pueda percatarse de que ella ha sido gestante hasta hace 2 días. El periodo puerperio realmente es un periodo absolutamente perceptible, incluso por cualquiera que no sea profesional. Entonces, si acabas de tener un parto después de 9 meses de gestación, el puerperio te dura por lo menos 40 días. Entonces, es bastante complicado que el examen médico diga que ella no ha estado embarazada, peor aún que acaba de tener un bebé. Entonces, sobre esto sí creo que hay que levantar una ceja y mucha prudencia para reaccionar ante situaciones futuras. Una pena porque una víctima verdadera podría verse perjudicada Exacto, por la sospecha. así es, Una así pena, es. porque esta situación de desconfianza al final hace que terminen pagando justos por pecadores. Eso es cierto. Y por eso es que hago una invocación desde mi propia experiencia, además he aprendido mucho sobre esto, a mantener la calma, a mantener el cerebro lo más frío posible y a calmar el corazón, porque si no terminamos perdiendo la perspectiva y dando pasos en falso, como muy bien has dicho tú. Es cierto, Rosa. Como siempre, ha sido un placer conversar
y no estar de acuerdo en algunas cosas contigo y estar de acuerdo en otras. Te agradezco muchísimo Efectivamente. mi amistad, como siempre, para ti y mi aprecio para todos los que posibilitan este programa y para los que nos escuchan. Muchas gracias. Mi cariño, Mónica, siempre. Buen fin de Ok, semana. Chao, amigos. adiós.